Un saludo alumnos, espero que se encuentren bien, que esté todo bien. El día de hoy me encuentro estrenando un nuevo micrófono, así que espero de verdad que las clases se escuchen bastante mejor y así sea un poquito más grato para ustedes verla y escuchar tanto tiempo hablando al profe, ¿cierto? En la clase de hoy es la clase 2 del repaso. La clase anterior, o sea, la clase repaso uno, nosotros vimos todo lo que era textos literarios que habíamos pasado. Como un repasito de lo que fue la narrativa, la lírica, la dramática, ¿cierto? Vimos nuevamente la obra dramática, la obra de teatro, la narrativa, cómo se escribían los libros, las adaptaciones literarias. Y también hablamos de los poemas que lo habíamos hablado anteriormente, no hace mucho, ¿cierto? La clase de hoy, la clase de hoy también es repaso número 2. Pero ahora vamos a hablar de lo que son los textos no literarios. O sea, nos apartamos un poco de la literatura, la dejamos un poquito de lado. ¿Cómo vamos a comenzar? Vamos a comenzar explicando así qué es un texto no literario, de dónde viene esa separación que nosotros estamos haciendo de la literatura. Bueno, un texto no literario es un texto que tiene el propósito de transmitir información, ¿ya? O sea, a diferencia de los textos literarios, que los textos literarios lo que es entretener muchas veces o transmitir sentimientos, los no literarios quieren transmitir información, ¿ya? No hay elementos narrativos y no hay elementos ficticios. Bueno, ojalá que no haya elementos ficticios en un texto no literario, si no sería terrible. Ahí vamos a ver por qué. Nosotros hace tiempo así, pero mucho tiempo, cuando recién comenzó esto, hablamos sobre lo que era el texto expositivo. Nuevamente, aquí abajito de mí, tenemos detalles en clase número 6. Si quieren ver más detalles sobre lo que yo estoy hablando ahora, si no les queda claro, se devuelven a la clase número 6 y ahí pueden tener su refresque de memoria un poquito más grande, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un texto expositivo? ¿Qué entendemos por un texto expositivo? Bueno, un texto expositivo es el que expresa conceptos, ideas o hechos de forma objetiva. ¿Objetivo? Yo creo que es una palabra que la hemos mencionado mucho en las clases, ¿cierto? Se menciona mucho el lenguaje porque es una palabra muy importante, especialmente para lo que es un texto expositivo. Se usan, bueno, ¿para qué usamos los textos expositivos? ¿Para qué vamos a estar escribiendo esto, cierto? Para la divulgación de ideas o conceptos. Siempre que esa idea o concepto sean como de interés común. No sirve mucho hacer un texto expositivo de algo que no le importa a nadie, ¿cierto? Porque se va a perder. Nuestra meta es que eso se divulgue, que se entienda. Lo escribimos nuestra opinión, no, o sea, escribimos ese texto expositivo, escribimos esos hechos, esos conceptos para que la gente sepa, para que se entere de eso. Ahora, ¿qué tipos de texto expositivo hay? Hay dos. Los dos que son más importantes son los divulgativos y los especializados, que están aquí. ¿Qué son los divulgativos? Lo que yo les decía anteriormente. Se dirigen a sectores amplios, o sea, nosotros escribimos un divulgativo para llegar a hartas personas, donde los receptores no necesitan conocimientos previos, ¿ya? O sea, todo lo que ellos se van a enterar, se los digo yo. Todo lo que necesitan saber, se los dice ese texto expositivo que les estamos entregando. Todo va ahí. Ahora, si son especializados, se requiere tener un nivel de conocimiento elevado, ¿ya? Un texto expositivo que sea especializado puede ser una revista científica, un libro de mecánica avanzada, a lo mejor un plano de electrónica, que lo puede entender alguien que haya estudiado, alguien que sea electricista va a poder ver un plano y decir, ah, sí, yo entiendo esto, una resistencia aquí, ¿ya? Pero si lo toma alguien que no tiene idea, no va a entender qué es una resistencia, qué es corriente alterna, cómo van los cables, y ahí puede pasar algo malito si se ponen a hacer conexiones sin saber, ¿cierto? Entonces se necesita conocimiento previo en el texto especializado. Ahora, ¿cuáles son las características de un texto expositivo, ya? ¿Cómo lo reconocemos? Así como decimos, ah, este es un texto expositivo. ¿Por qué? Porque tiene estas características. La primera es que la información es primordial, así, muy importante. La información es muy importante y debe ser entregada
de forma clara. Tenemos que nosotros entregar la información con claridad. La naturaleza de la información. ¿A qué me refiero yo con la naturaleza? Es que un texto expositivo, o sea, que está informando sobre muchos temas, debe tener en cuenta de dónde viene el mensaje, ¿ya? De qué se trata, hay que conocerlo un poquito. Uno no puede hacer un texto expositivo si no tiene idea de dónde viene ese mensaje, de dónde viene lo que estamos comunicando. También debe cumplir cabalmente la función de informar, ¿ya? La función comunicativa. Tiene que cumplirla, tiene que informar algo, si no, no sirve, ¿ya? Por eso dice el receptor, ¿ya? Tenemos que pensar en el receptor cuando estamos haciendo esa parte. Y lo otro, que yo le había dicho que es muy importante que esté aquí, es la objetividad. Esto, señores, es lo más importante de un texto expositivo. No podemos escribir un texto expositivo si no somos objetivos, ¿ya? Nosotros podemos presentar nuestra opinión en forma de conclusión y tiene que estar definido que es una opinión, ¿ya? En el texto expositivo no se puede escribir con otra cosa que no sea de forma objetiva. La información debe ser comprendida y no deben haber apreciaciones personales. Ojalá que no haya ninguna opinión, nada personal de lo que estamos diciendo. Ahora, la estructura o cómo lo escribimos, cómo comenzamos a escribir un texto expositivo es súper fácil. Tenemos una estructura que la hemos visto hartas veces y que a lo mejor les va a resultar similar, les va a resultar conocida, que sería introducción, desarrollo y conclusión. Comenzamos con la introducción, ¿ya? Empezamos a decir por qué hicimos este texto, o sea, para qué hicimos este texto, cómo lo hicimos, qué trata lo que estamos hablando, tratamos de responder esas preguntas. Se expone el propósito del procedimiento, los hechos que se van a desarrollar después, ¿ya? Presentamos el tema. En la introducción decimos el tema, para qué sirve esto, para qué sirve este plano eléctrico, ¿ya? Que es para arreglar un enchufe que se mojó, que se inundó, ¿ya? ¿Para qué? ¿Cómo lo arreglamos? Así y así. Primero cortamos la luz, bla, bla, bla. Luego en el desarrollo explicamos por qué. ¿Por qué es importante esas cosas que estamos hablando? ¿Por qué ese tema es importante? Damos ejemplos, aclaramos, explicamos, analizamos, vamos narrando todo lo que viene, ¿cachai? Organizamos la información. Eso es muy importante. Vamos en estructuras y respondemos la otra pregunta que se llama ¿por qué? En el desarrollo respondemos el por qué de las cosas, ¿ya? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué tiene que suceder de esta forma? Y al final la conclusión, recogemos la idea expuesta que había en la introducción, ¿ya? Y recapitulamos un poquito el tema, o sea, vamos recordándole a la gente de qué fue lo que hablamos en nuestro texto, si fue muy largo, aunque no fuera tan largo también, así como un cortito. Y aquí se pueden presentar conclusiones del trabajo y puede ser una opinión personal de lo que se aprendió exponiendo eso, ¿ya? Eso no quiere decir que transformemos el texto positivo en una opinión personal. Y aquí se responde a qué debe hacerse. Luego tenemos dos tipos de textos positivos que se separan en la definición y en la descripción, que es el otro. La definición es fácil. Nosotros tomamos el diccionario, leemos una palabra, leemos algo y esa es una definición, ¿ya? El significado de distintos conceptos para poder comprenderlos. Ahora, la descripción quiere explicar y presenta los objetos, personas, presenta sentimientos mediante el lenguaje oral o escrito. En la descripción nosotros podemos decir ese árbol verde, grande, que tiene más de 100 años, está seco, porque se ve que se le están cayendo las hojas. Ahí estamos describiendo algo. Luego, hay adentro de eso, adentro de estas dos definición y descripción, tenemos tres tipos de descripción. ¿Ya? Aquí es bueno a lo mejor que hagan una pausa y digan ya. O sea, tenemos descripción y adentro de la descripción tres tipos más. Vamos, como entrando un poquito. Objetiva, física y psicológica. Fácil, el título casi se los dice. Objetiva
esa palabra que tanto les dice el profe, objetivo es sin opiniones, ¿ya? Completamente exacto, la realidad. Una descripción objetiva se tiene que poder comprobar. Nosotros comprobamos que ese árbol es grande, verde y que tiene más de 100 años. Descripción física. ¿Es de una persona un ser animado? ¿Ya? Características externas, solo características externas que podemos ver. Es grande, es gordo, es flaco, pequeño. Hablando del árbol, es verde, es café. ¿Ya? Ahora, descripción psicológica. Esta es un poquito más difícil, porque va entrando en cualidades, virtudes morales, los vicios, las conductas de una persona. No sé, él es peleador o un poquito depresivo, ¿cierto? O anda muy feliz a lo mejor, le encanta estudiar, eso es psicológico, es lo que va en la mente de la persona, cómo es esa persona. Ahora, ¿cómo nos organizamos la idea? Porque cuando nosotros vamos a hacer esto, nosotros vamos a hacer un texto positivo, tenemos que ordenarnos, ¿cierto? Y hay distintas formas de ordenarnos. Causa-consecuencia, problema-solución, comparación y contraste y secuencia temporal. Estos están en la clase donde hablamos de organización de la idea. Ahí están bien definidos, ¿ya? Yo se los voy a mencionar porque si no se acuerdan de alguno de estos, vuelvan a la clase y péguenle un ojito. Luego viene el género informativo. Esto también lo hemos hablado, que es la noticia, el reportaje y la entrevista. Y lo que podríamos decir lo más importante de esto, lo más importante del género informativo, es que tenemos que tener esta pirámide invertida siempre en la mente. Que vamos de lo más importante, luego la información secundaria y luego los detalles, ¿ya? Vamos de lo más grande a lo más pequeño. Siempre que estamos dando una noticia, siempre que estamos metidos en un reportaje, vamos de lo más grande, ya lo que sucedió así, lo más gigante, hasta los pequeños detalles al final. Y siempre vamos a tratar de responder estas preguntas que creo que ya las hemos visto hartas veces, que son ¿quién? ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cómo? Estas preguntas siempre deben estar respondidas en una noticia. ¿Para qué? Para que la información se traspase de forma correcta. Y al final les dejo aquí un modelo que muestra la estructura completa de una noticia. Nosotros comenzamos con la epígrafe, que va arriba del titular. Luego el titular, que es lo que viene siempre en letras grandes. Luego la bajada o un subtítulo, que nos da una pequeña definición más grande de lo que se viene. El lead o entradilla es el primer párrafo que vamos a ver, ¿ya? Ese siempre nos responde a algunas preguntas. Nos trata de poner en contexto, nos trata de mostrar qué es lo que se viene. Luego viene el cuerpo, ya que viene a entrar a detallar un poquito más sobre la misma noticia. Bueno chicos, esa fue la clase. Esto es como las materias que deberían tener en la mente, que deberían estarse acordando. Si no se acuerdan de algo, pueden revisarlo en las clases anteriores, pueden preguntarme a mí también por WhatsApp, pueden preguntarme por el Facebook ahora, que está el Facebook del profesor, que por ahí también voy a estar recibiendo consultas. Pueden mandarme un correo, tienen un montón de formas para llegar a mí si es que no se acuerdan de algo y no les sirvió la clase o no les sirvió esto y les sigue algo dando vueltas en la mente. Siempre tengan la confianza de que pueden llegar por cualquiera de esos métodos. Yo voy a hacer lo posible, todo lo que esté dentro de mi alcance para que ustedes logren aprender y logren comprender esa información. Esto fue un resumen, a lo mejor sienten que pasé súper rápido, pero la idea de este resumen es que recuerden contenidos, que digan, ah, sí, esto me lo sé, profe, ¿para qué me lo está diciendo de nuevo? Si ya sé lo que es un objetivo, un texto objetivo. O, chuata, no me acuerdo de esto. Creo que voy a tener que repasarlo nuevamente. Eso es como la idea de esto, reforzar esos contenidos, reforzar todo lo que eran los textos no literarios, ¿cierto? Ahora espero que estén bien, que sigan bien. Nos vemos en la próxima videoclase, nos vemos en algunas clases en vivo que vamos a estar haciendo. Yo me despido, hasta luego.